Nunca sostuve un arma. Aún así, maté a más personas que cualquier soldado que conocí, porque fui yo quien transformó sus muertes en palabras. Y todo comenzaba siempre de la misma forma, la misma frase, la misma sentencia que aún resuena en mi cabeza como una maldición. El Ministerio de Guerra lamenta informar 27 palabras estandarizadas, recitadas como un mantra cruel: muerto en combate, desaparecido en acción, presuntamente fallecido. Mis dedos obedecían, siguiendo el ritmo mecánico del teclado. Pero detrás de cada letra, yo escuchaba otra cosa: el chasquido imaginario de algo quebrándose, el último aliento de alguien que tal vez todavía estaba siendo recordado por alguien. En ese exacto instante, yo escribí miles de esas cartas. Miles, cada una parecía igual, pero todas pesaban diferente dentro de mí, hasta el día en que vi un nombre en la lista que hizo que mi corazón se detuviera. Y allí entendí: no hay distancia posible entre quien escribe la muerte y quien la vive. La frase que yo había repetido tantas veces en fin volvió a mí, como una memoria que nunca fue mía, pero que, de algún modo, siempre me perteneció. Mi nombre es Elizabeth Harley y durante 3 años trabajé en el Departamento de Notificaciones de Bajas del Ministerio de Guerra británico, en Londres. Tenía 22 años cuando comencé en 1942. Era joven, necesitaba empleo y la mecanografía era una de las pocas habilidades que tenía. Pensé que sería trabajo de oficina, común, archivos, correspondencia, informes administrativos. No imaginaba que me convertirían en mensajera de la muerte, que cada mañana traería pilas de formularios amarillos con nombres, números de identificación y 3 palabras fatales: Kia, Mia, Pou, muerto en acción, desaparecido en acción, prisionero de guerra. Mi trabajo era simple: transformar aquellos códigos en telegramas que destruirían vidas. La sala donde trabajábamos quedaba en el sótano de un edificio gris cerca de Whitehall, sin ventanas, solo luz artificial que zumbaba constantemente. Éramos 12 mecanógrafas, todas mujeres, todas jóvenes, sentadas en filas paralelas, cada una con su máquina de escribir, Remington negra y una pila interminable de formularios. El ruido era ensordecedor: 12 máquinas golpeando simultáneamente, creando una sinfonía metálica de muerte. Clic, clac, ding, clic, clac, ding. El sonido nunca paraba, ni durante el almuerzo, cuando algunas de nosotras comíamos sándwiches mientras continuábamos escribiendo, ni durante los ataques aéreos, cuando las bombas caían sobre Londres y las paredes temblaban, pero nosotras continuábamos escribiendo, porque los muertos no esperaban. Había un protocolo rígido. Cada telegrama debía seguir el formato exacto. Ni una palabra más, ni una palabra menos. El Ministerio de Guerra lamenta informar que rango, nombre completo, número de identificación, unidad. Fue muerto en combate, desaparecido en acción, hecho prisionero. El fecha en ubicación. Detalles adicionales serán proporcionados cuando estén disponibles. Nuestro más sentido pésame. 27. Palabras que cabían perfectamente en un único papel fino amarillo. 27 palabras que significaban que alguien en algún lugar nunca más volvería a casa. Yo las escribía cientos de veces por día. Mis dedos conocían cada letra de memoria. Mi cerebro se desconectaba. Era automático, mecánico, necesario. Las otras mecanógrafas lidiaban de formas diferentes. Margaret lloraba en silencio durante los turnos, las lágrimas cayendo sobre el teclado mientras sus manos continuaban moviéndose. Dorothy fumaba sin parar,
el cenicero al lado de la máquina siempre desbordándose. Ruth rezaba bajito entre cada telegrama, un murmullo constante que se mezclaba con el sonido de las teclas. Y yo simplemente me desconectaba. Transformaba los nombres en secuencias de letras sin significado. Soldado James Anderson se convertía en solo J-A-M-E-S, A-N-D-E-R-S-O-N, sin rostro, sin historia, sin humanidad. Era la única manera de sobrevivir a aquello. Si pensaba, aunque fuera por un segundo, que cada nombre era un hijo, un esposo, un padre, yo me derrumbaría. Entonces no pensaba. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes tu señal. Suscríbete a este canal. Comenta si tú también has tenido que hacer algo que destruyó un pedazo de ti cada día. Comparte esta voz con aquellos que entienden que la guerra no sucede solo en los campos de batalla, sino también en las salas silenciosas donde las noticias se transforman en papel. Continúa escuchando, porque esta historia no es solo sobre muerte, es sobre el peso de ser el puente entre el fin de una vida y el inicio del duelo, y sobre el momento en que ese puente se derrumba bajo tus propios pies y te das cuenta de que no hay forma de cruzar ilesa. Los primeros días fueron los más difíciles, no por la cantidad de trabajo, sino por la comprensión de lo que ese trabajo significaba. Cada formulario amarillo que llegaba a mi mesa representaba a alguien que había despertado esa mañana, vestido un uniforme, sostenido un arma y después simplemente dejado de existir. Una esquirla, una bala, una explosión, y ahora yo necesitaba transformar aquella ausencia en palabras que cabrían en un sobre pequeño. Intenté no pensar, intenté seguir el protocolo, escribir, pasar al siguiente, escribir, pasar al siguiente, pero los nombres se quedaban en mi cabeza. Thomas Bennett, William Crawford, George Harrison, no eran códigos, eran personas. La supervisora, Mrs. Patterson, era una mujer de 50 años con cabello gris, recogido en un moño apretado y anteojos de marco grueso. Ella circulaba entre nuestras mesas como un general inspeccionando tropas, verificando cada telegrama, corrigiendo errores, garantizando que todo siguiera el estándar. Ella no tenía paciencia para emociones. Cuando Margaret comenzó a llorar el segundo día, Mrs. Patterson se detuvo detrás de ella y dijo con voz fría: «Si no puede controlarse, señorita, hay cientos de chicas esperando por este puesto». Margaret secó las lágrimas y continuó escribiendo. Todas nosotras aprendimos rápidamente que no había espacio para sentimientos allí, solo eficiencia. Fue en la segunda semana que comencé a escuchar el sonido. No era solo el clic de las teclas, era algo más profundo, más visceral. Cada vez que yo presionaba una tecla, escuchaba un chasquido, como algo partiéndose. Al principio pensé que era solo mi imaginación, mi cerebro intentando procesar el horror de lo que estaba haciendo. Pero el sonido persistió, se volvió más alto, más claro, y comencé a asociarlo con imágenes. Una costilla quebrándose, un cráneo agrietándose, un último suspiro saliendo de pulmones perforados. Intenté ignorarlo, intenté concentrarme solo en las letras, en las palabras, en el papel, pero el sonido no se iba. 4. Dorothy notó que algo estaba mal conmigo. Durante el descanso del almuerzo, se sentó a mi lado en el comedor estrecho y preguntó si estaba bien. Respondí que sí, solo cansada. Ella encendió un cigarrillo, soltó el humo lentamente y dijo: «Todas nosotras escuchamos cosas. Yo escucho gritos, Ruth escucha oraciones siendo interrumpidas a la mitad. Margaret escucha llanto de niños. Así es como el cerebro lidia con esto, creando sonidos para dar sentido a lo que no tiene sentido». Pregunté si el sonido eventualmente paraba.
Ella dio una sonrisa triste. No, solo aprendes a convivir con él. Y volvió a su máquina de escribir, dejándome sola con mi sándwich intocado. 5. Comencé a contar. No sé por qué, pero comencé. Cada telegrama que terminaba, lo anotaba mentalmente. 1, 2, 10, 50, 100, como si cuantificar hiciera diferencia, como si saber exactamente cuántas vidas yo había transformado en papel hiciera aquello más soportable. No lo hacía. Solo me daba algo concreto para sostener, un número creciente que representaba mi contribución silenciosa a la máquina de guerra. Al final de la primera semana, yo había escrito 237 telegramas. Al final del primer mes, 1083. Y el sonido continuaba. Clic, chasquido, quiebra, clic, chasquido, quiebra. 6. Una tarde, llegó un lote especialmente grande. 300 formularios amarillos de una vez. Una batalla en el norte de África había sido particularmente sangrienta. Mrs. Patterson distribuyó los formularios entre nosotras y dijo que necesitaban estar listos para el final del día. Ninguna pausa más allá de lo estrictamente necesario. Me senté en mi silla, miré la pila frente a mí y sentí algo quebrarse dentro de mí. No podía ver solo letras más. Veía rostros, veía madres abriendo sobres, veía esposas derrumbándose, veía hijos preguntando cuándo volvería el padre, y todas ellas recibirían la misma respuesta fría y burocrática, que mis dedos escribían mecánicamente. Fue ese día que comencé a agregar algo, pequeño, imperceptible, pero algo. Al final de cada telegrama, antes de retirarlo de la máquina, yo pausaba por un segundo. Solo un segundo, y susurraba el nombre en voz baja. Soldado Robert Matthews, descansa en paz. Sargento William Cooper, no serás olvidado. Eran palabras vacías, lo sabía, no cambiaban nada, pero necesitaba decirlo. Necesitaba reconocer, aunque fuera solo para mí misma, que aquellos no eran solo nombres en formularios, eran vidas. Y ahora eran ausencias. Patterson me viera. Ella no dijo nada reconfortante. No había nada reconfortante que decir. Solo se quedó allí, fumando en silencio, dándome el espacio para derrumbarme por algunos minutos. Cuando volví a la sala, el telegrama de Peter Whitmore ya había sido enviado. Y 2 días después, al pasar por la calle Baker camino al trabajo, vi la cortina negra colgada en la ventana del número 16, el símbolo universal de luto. Su madre sabía ahora, y yo había sido quien trajo esa noticia. En diciembre algo cambió, no en el trabajo, sino en mí. Comencé a guardar los nombres, no físicamente, no en papel, sino en la memoria. Cada telegrama que escribía, leía el nombre en voz alta, bajito, antes de pasarlo adelante. Soldado Henry Thompson, Cabo Michael Davis, Teniente Richard Stone, como si al pronunciarlos los mantuviera vivos por un segundo más, como si mi voz pudiera ofrecerles algo que el papel frío y burocrático no podía: reconocimiento. Dorothy me preguntó por qué hacía eso. Respondí que no sabía, pero sabía. Era mi forma de resistir, de no convertirme solo en una máquina que transformaba vida en muerte. Las otras mecanógrafas comenzaron a desarrollar sus propios rituales. Ruth hacía la señal de la cruz después de cada telegrama. Dorothy encendía un cigarrillo nuevo cada 10 nombres, como si cada cigarrillo representara una pequeña pausa para respirar entre las tragedias. Alice, la nueva chica, dibujaba pequeñas flores en los márgenes de los borradores antes de descartarlos. Eran gestos minúsculos, invisibles para Mrs. Patterson, pero vitales para nosotras. Eran nuestras formas de recordar que todavía éramos humanas.
que todavía sentíamos, que aquellos nombres importaban, incluso si el Ministerio de Guerra los trataba solo como estadísticas. Entre tres fue en enero de 1943 que recibí mi primer nombre conocido. No personalmente, sino conocido. Era un formulario como cualquier otro. Soldado Peter Whitmore, 23 años, muerto en combate en Libia, pero al lado del nombre había una anotación a lápiz. Vivía en la calle Baker, número 16, mi calle, mi cuadra. Yo conocía ese número. Pasaba por esa casa todos los días camino al trabajo. Había visto a su madre regando las flores en la ventana. La había oído conversando con los vecinos sobre lo orgullosa que estaba de su hijo. Y ahora yo necesitaba escribir el telegrama que destruiría a esa mujer. Me quedé parada mirando el formulario por demasiado tiempo. Mrs. Patterson lo notó. Vino hasta mi mesa y preguntó cuál era el problema. Le mostré el papel. Expliqué que conocía a la familia, que no podía hacer aquello. Ella me miró con esa expresión fría que usaba siempre y dijo: «Señorita Hartley, si usted no lo hace, yo lo haré. Y entonces usted será despedida por insubordinación. La decisión es suya». No había decisión. Nunca la había. Puse el formulario en la máquina. Posicioné los dedos sobre las teclas y escribí. Cada letra parecía más pesada que la anterior. Y cuando terminé, cuando el telegrama estaba listo para ser enviado, lloré. Por primera vez desde que comencé ese trabajo, lloré. Dorothy me llevó al baño. Se quedó conmigo mientras yo lavaba mi cara, intentando borrar los rastros de las lágrimas antes de que Mrs. Patterson me viera. Ella no dijo nada reconfortante. No había nada reconfortante que decir. Solo se quedó allí, fumando en silencio, dándome el espacio para derrumbarme por algunos minutos. Cuando volví a la sala, el telegrama de Peter Whitmore ya había sido enviado. Y 2 días después, al pasar por la calle Baker camino al trabajo, vi la cortina negra colgada en la ventana del número 16, el símbolo universal de luto. Su madre sabía ahora, y yo había sido quien trajo esa noticia. Comencé a evitar ciertas calles en el camino al trabajo. No quería ver las cortinas negras. No quería ser recordada de que cada telegrama que yo escribía se transformaba en dolor real, en llanto real, en ausencia real. Pero era imposible evitarlo completamente. Londres estaba llena de cortinas negras. Cada cuadra tenía al menos una casa de luto. A veces 2, a veces más. La guerra estaba en todos lados. Y yo estaba en el centro de ella, no con un arma en las manos, sino con una máquina de escribir. Y de alguna forma perversa, aquello parecía peor. En febrero, Alice tuvo su primer colapso. Estaba escribiendo un telegrama cuando de repente comenzó a reír. No una risa alegre, sino histérica, descontrolada, aterradora. Mrs. Patterson corrió hacia ella y la sacudió por los hombros. «Contrólese, señorita». Pero Alice no paraba. Reía y lloraba al mismo tiempo, señalando el papel en la máquina. «Es tan ridículo, es tan absolutamente ridículo. 27 palabras. 27 palabras para resumir una vida entera». Mrs. Patterson la mandó a casa. Volvió 3 días después, más delgada, más pálida, con ojos vacíos. Y cuando se sentó en la silla y comenzó a escribir nuevamente, el sonido estaba allí. Aquel sonido que todas nosotras escuchábamos. Y supe que ella nunca más sería la misma. Comencé a tener pesadillas más vívidas. Ya no eran solo pilas de formularios. Ahora soñaba con los rostros. Rostros que yo nunca había visto, pero que mi cerebro creaba para cada nombre. Soldado Thomas Baker tenía cabello rubio y ojos azules. Cabo James Williams tenía pecas y una sonrisa torcida. Teniente Edward Clark tenía una cicatriz en la frente. Aparecían en mis sueños uno tras otro
y yo necesitaba escribir sus nombres mientras ellos me observaban. Y cuando terminaba cada telegrama, ellos simplemente desaparecían, sin sonido, sin movimiento, solo dejaban de existir. Y yo despertaba sudando, temblando, sabiendo que al día siguiente haría todo de nuevo. Ruth dejó de rezar. Fue súbito. Un día estaba haciendo la señal de la cruz después de cada telegrama. Al día siguiente, nada. Solo escribía en silencio, con el rostro completamente inexpresivo. Dorothy preguntó qué había pasado. Ruth respondió con voz monótona: Dios no está aquí. Si estuviera, Él habría detenido esto hace mucho tiempo. Estamos solas. Y volvió a escribir. Ninguna de nosotras dijo nada, porque en el fondo, todas nosotras ya lo sabíamos. Estábamos solas en esa sala subterránea, transformando vidas en palabras, y nadie vendría a salvarnos, porque nadie pensaba que necesitábamos ser salvadas. Después de todo, no estábamos en peligro, solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Al final de febrero yo había superado 5,000 telegramas. 5,000, y con cada nombre el sonido se volvía más alto. Clic, chasquido, quiebra, clic, chasquido, quiebra. Comencé a usar algodón en los oídos durante el trabajo, pero no servía. El sonido no venía de afuera, venía de adentro. Era mi cerebro gritando, implorando que parara, pero mis dedos continuaban moviéndose, porque parar significaba ser reemplazada, y ser reemplazada significaba que todo aquello habría sido en vano. Entonces continué. Continuamos todas, 12 mujeres en una sala sin ventanas, escribiendo la muerte, una tecla a la vez. Marzo trajo algo nuevo, fotografías, no en todos los formularios, pero en algunos, pequeñas fotografías en blanco y negro, engrapadas en las esquinas de los papeles amarillos. Rostros sonrientes de jóvenes soldados, algunos en uniformes impecables, recién alistados, orgullosos. Otros en ropa civil, abrazados con novias o familiares. El ministerio había decidido que necesitaba humanizar los registros para fines administrativos. Pero para nosotras, aquellas fotografías eran tortura, porque ahora no eran solo nombres, eran rostros, ojos que nos miraban mientras escribíamos sus muertes. Y era imposible, absolutamente imposible, no ver la vida que había existido detrás de aquellas sonrisas. La primera fotografía que recibí fue de un soldado llamado Christopher Hall, 21 años, cabello oscuro, ojos claros, sonrisa amplia. En la foto, él estaba al lado de un perro, probablemente el suyo. Ambos parecían felices. Y ahora yo necesitaba escribir. El Ministerio de Guerra lamenta informar que el soldado Christopher Hall fue muerto en combate el 8 de marzo de 1943. Miré aquel rostro sonriente. Imaginé al perro esperando en la puerta, esperando para siempre, y necesité salir de la sala. Corrí hasta el baño y vomité, no de náusea física, sino de asco de mí misma, de participar en aquello, de ser parte de esa máquina. Dorothy me encontró en el baño. No preguntó qué había pasado, solo me ayudó a levantarme, mojó una toalla fría y la colocó en mi nuca. Las fotografías son peores, ¿verdad? Yo asentí. Ella suspiró. No deberían haber hecho esto. No deberían habernos dado rostros. Era más fácil cuando eran solo nombres. Tenía razón, era más fácil. Pero ahora no había vuelta atrás. Ahora cada telegrama venía con un rostro. Y cada rostro quedaba grabado en mi memoria, junto con los miles de otros que ya estaban allí. Mrs. Patterson comenzó a notar la caída en nuestra productividad. Convocó una reunión al final de ese día. Nos quedamos todas de pie en la sala, en semicírculo, mientras ella nos miraba con aquella expresión severa. Señoras, entiendo que las fotografías han hecho el trabajo más desafiante, pero
eso no cambia nuestra responsabilidad. Esas familias necesitan ser notificadas y ustedes fueron elegidas para hacer este trabajo porque son capaces. No me decepcionen. Ella no entendía, no podía entender, porque ella no se sentaba en esa silla, no presionaba esas teclas, no escuchaba ese sonido, no veía esos rostros en los sueños. Ella solo supervisaba, y supervisar es siempre más fácil que ejecutar. Esa noche no pude volver a casa. Me quedé sentada en un banco en Hyde Park hasta tarde, observando a la gente pasar. Parejas tomadas de la mano, niños corriendo, soldados de licencia riendo con amigos, vida sucediendo, a pesar de la guerra, y me pregunté cómo lo lograban. Cómo lograban sonreír, amar, vivir, sabiendo que en cualquier momento todo podía terminar. Y entonces me di cuenta, ellos no sabían, no realmente, no como yo sabía, porque yo veía los números, yo veía los rostros, yo sabía exactamente cuántos estaban muriendo cada día. Y ese conocimiento era una carga que me separaba de todos ellos, un abismo que nunca podría ser atravesado. En abril llegó una carta al departamento. No estaba dirigida a nadie específico, solo a las mecanógrafas del Ministerio de Guerra. Mrs. Patterson la leyó en voz alta durante la reunión matutina. Era de una viuda. Ella agradecía por el telegrama que había recibido. Decía que, aunque la noticia había destruido su mundo, ella apreciaba la claridad y el respeto con que fue redactado, que saber con certeza era mejor que la agonía de la incertidumbre, y que quería que supiéramos que nuestro trabajo, por más doloroso que fuera para nosotras, era importante, era necesario. Mrs. Patterson dobló la carta y dijo: recuerden esto cuando el trabajo parezca imposible. Pero la carta no me reconfortó, solo me hizo sentir peor, porque ahora yo sabía, no era solo sobre nosotras, era sobre ellas también, las que quedaban esperando. Dorothy comenzó a beber, no en el trabajo, pero todas lo sabíamos. Llegaba con olor a alcohol en las mañanas, sus manos temblaban más de lo normal, sus ojos estaban siempre rojos. Ruth intentó hablar con ella. Necesitas parar, te va a destruir. Dorothy rió amargamente. Ya estoy destruida, querida. El alcohol solo hace más fácil olvidar por algunas horas. Y volvió a su máquina de escribir. Ninguna de nosotras insistió, porque ¿quiénes éramos nosotras para juzgar? Cada una lidiaba como podía. Y si para Dorothy era el alcohol, entonces que así fuera. Alice dejó de hablar completamente. No era que fuera grosera o distante, simplemente no emitía más sonidos. Llegaba, se sentaba, escribía, salía. Silencio absoluto. Mrs. Patterson la llevó a una evaluación médica. El médico dijo que era trauma psicológico, pero que mientras pudiera trabajar, no había necesidad de ausencia. Entonces Alice continuó: una presencia fantasma entre nosotras. Y a veces yo envidiaba aquel silencio suyo, porque significaba que ella había encontrado una forma de desconectarse, de no sentir, y yo todavía no lo había logrado. Fue en mayo que comencé a reconocer patrones. Ciertas unidades militares aparecían con más frecuencia. Ciertas batallas generaban cientos de formularios de una vez. Comencé a entender la guerra no a través de noticias de radio o periódicos, sino a través de los nombres que pasaban por mis manos. Normandía, Norte, de África, Italia. Cada lugar estaba marcado por un pico de muertes, y yo los mapeaba mentalmente, un atlas de tragedias, un mapa dibujado con sangre y tinta. Y cuanto más entendía, más deseaba no entender, porque la ignorancia habría sido más gentil. Al final de mayo yo había superado 7,000 telegramas. 7,000 rostros, nombres, vidas.
todas transformadas en 27 palabras, estandarizadas, y comencé a preguntarme, ¿cuándo terminaría esto? ¿Cuándo escribiría el último telegrama? Y más aterrador aún, ¿qué me pasaría cuando esto acabara? Porque yo ya no era Elizabeth Hartley, la chica que soñaba con ser maestra. Yo era la mujer que escribía la muerte. Y esa identidad se había fundido con la mía de forma tan profunda que ya no sabía dónde terminaba una y comenzaba la otra. Tal vez nunca lo sabría. Tal vez esa era mi guerra. Y tal vez ya había perdido. Junio de 1943. Un día que comenzó como todos los otros. Llegué a la oficina a las 8 de la mañana. Colgué mi abrigo. Me senté en mi silla. Ajusté la máquina de escribir. Mrs. Patterson distribuyó los formularios del día. Una pila de cerca de 50, número normal para un martes. Tomé el primero. Comencé a escribir. Soldado Andrew Mitchell, muerto en combate. Pasé al siguiente. Cabo Leonard Lewis, desaparecido en acción. Uno más. Sargento William Barnes, presuntamente fallecido. Era rutina, mecánico, automático, hasta el 23º formulario. Cuando tomé el papel amarillo y leí el nombre, mi corazón se detuvo. Thomas Hartley, mi hermano, Teniente Thomas Hartley, 26 años, muerto en combate en Italia el 1 de junio de 1943. Miré el formulario sin poder procesar. Leí el nombre otra vez, como si al leerlo más veces pudiera cambiar. Pero no cambiaba. Era Thomas, mi hermano mayor, el chico que me enseñó a andar en bicicleta, que me defendía de los abusones en la escuela, que me abrazó cuando nuestra madre murió, que prometió volver, que escribió cartas hablando sobre el atardecer en Italia y cómo todo aquello terminaría pronto. Él estaba muerto y yo necesitaba escribir su telegrama. Mis manos comenzaron a temblar. No podía controlar. Miré alrededor de la sala. Dorothy estaba escribiendo. Ruth estaba escribiendo. Alice estaba escribiendo. Todas concentradas en sus propios horrores. Nadie había notado. Miré a Mrs. Patterson. Ella estaba revisando papeles en su escritorio. Miré de vuelta al formulario, al nombre de mi hermano, y supe con absoluta certeza que si yo no hacía aquello, si me negaba, alguien más lo haría. Y de alguna forma perversa, parecía importante que fuera yo, que fuera mi mano la que transformara su muerte en palabras, como si eso significara algo, como si eso lo honrara de alguna forma. Puse el papel en la máquina, posicioné los dedos sobre las teclas y comencé. El Ministerio de Guerra lamenta informar. Cada palabra era una aguja, cada letra una cuchilla. Sabía que Teniente Thomas Hartley, mi hermano, mi protector, mi héroe, fue muerto en combate. No fue muerto, fue asesinado, fue robado, fue arrancado de mí. El 1 de junio de 1943, hace 5 días. Él estaba muerto hace 5 días y yo no lo sabía. Continué viviendo, trabajando, respirando, mientras él ya no existía más. Terminé el telegrama, retiré el papel de la máquina y solo me quedé allí, mirando aquellas 27 palabras que resumían todo lo que quedaba de mi hermano. Fue Dorothy quien se dio cuenta. Me miró y vio algo en mi rostro. Se levantó, vino hasta mi mesa, miró el telegrama en mi mano, leyó el nombre y sus ojos se abrieron enormes. Elizabeth. Su voz era un susurro horrorizado. Elizabeth. ¿Ese es? Yo asentí. No podía hablar. Si hablaba, me derrumbaría. Y no podía derrumbarme. No allí, no frente a todas. Dorothy puso la mano en mi hombro. Apretó con fuerza. No dijo nada. No había nada que decir. Solo se quedó allí, una presencia silenciosa, un reconocimiento de que algo irreparable acababa de suceder.
Mrs. Patterson notó el movimiento. Vino hacia nosotras. ¿Cuál es el problema? Dorothy le mostró el telegrama. Vi la expresión de Mrs. Patterson cambiar. Por una fracción de segundo, vi algo humano, compasión, tal vez, o piedad, pero entonces la máscara volvió. Señorita Hartley, necesita irse a casa, ahora. Sacudí la cabeza. Necesito terminar mi turno. Ella frunció el ceño. Acaba de recibir noticia de la muerte de su hermano. Vaya a casa. La miré, a la pila de formularios en mi mesa, a las otras mecanógrafas trabajando. Si me voy ahora, ¿quién escribirá el resto? ¿Quién notificará a las otras familias? Mrs. Patterson me miró por un largo momento y entonces asintió. Muy bien, termine su turno. Puse el papel en la máquina, posicioné los dedos sobre las teclas y comencé. El Ministerio de Guerra lamenta informar. Cada palabra era una aguja, cada letra una cuchilla. Sabía que Teniente Thomas Hartley, mi hermano, mi protector, mi héroe, fue muerto en combate. No fue muerto, fue asesinado, fue robado, fue arrancado de mí. El 1 de junio de 1943, hace 5 días. Él estaba muerto hace 5 días y yo no lo sabía. Continué viviendo, trabajando, respirando, mientras él ya no existía más. Terminé el telegrama, retiré el papel de la máquina y solo me quedé allí, mirando aquellas 27 palabras que resumían todo lo que quedaba de mi hermano. Fue Dorothy quien se dio cuenta. Me miró y vio algo en mi rostro. Se levantó, vino hasta mi mesa, miró el telegrama en mi mano, leyó el nombre y sus ojos se abrieron enormes. Elizabeth. Su voz era un susurro horrorizado. Elizabeth. ¿Ese es? Yo asentí. No podía hablar. Si hablaba, me derrumbaría. Y no podía derrumbarme. No allí, no frente a todas. Dorothy puso la mano en mi hombro. Apretó con fuerza. No dijo nada. No había nada que decir. Solo se quedó allí, una presencia silenciosa, un reconocimiento de que algo irreparable acababa de suceder. Mrs. Patterson notó el movimiento. Vino hacia nosotras. ¿Cuál es el problema? Dorothy le mostró el telegrama. Vi la expresión de Mrs. Patterson cambiar. Por una fracción de segundo, vi algo humano, compasión, tal vez, o piedad, pero entonces la máscara volvió. Señorita Hartley, necesita irse a casa, ahora. Sacudí la cabeza. Necesito terminar mi turno. Ella frunció el ceño. Acaba de recibir noticia de la muerte de su hermano. Vaya a casa. La miré, a la pila de formularios en mi mesa, a las otras mecanógrafas trabajando. Si me voy ahora, ¿quién escribirá el resto? ¿Quién notificará a las otras familias? Mrs. Patterson me miró por un largo momento y entonces asintió. Muy bien, termine su turno. Tomé el siguiente formulario. Soldado Patrick O'Connor, muerto en combate. Escribí. Pasé al siguiente. Cabo Samuel Wright, desaparecido en acción. Escribí. Pasé al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Clic, chasquido, quiebra. Clic, chasquido, quiebra. El sonido estaba más alto que nunca, ensordecedor. Pero no paré, porque parar significaba pensar, y pensar significaba sentir. Y si yo sentía, si realmente permitía que ese dolor entrara, nunca más podría levantarme. Entonces continué, mecánicamente, automáticamente, una máquina escribiendo la muerte de otras máquinas, porque eso era lo que todas nosotras nos habíamos convertido, máquinas. Cuando el turno terminó, las otras mecanógrafas salieron rápidamente, evitando mirarme, no por crueldad, sino porque no sabían qué decir. ¿Qué se le dice a alguien que acaba de escribir el telegrama de muerte de su propio hermano?
No había palabras. Dorothy se quedó. Me ayudó a levantarme. Me ayudó a ponerme el abrigo. Me acompañó hasta la calle. Y cuando llegamos allí afuera, bajo el cielo gris de Londres, me derrumbé. Caí de rodillas en la acera y lloré. Lloré por Thomas. Lloré por todos los otros. Lloré por mí. Y Dorothy se quedó allí conmigo, sosteniéndome mientras yo me quebraba. Porque eso era lo que quedaba de nosotras. Pedazos quebrados intentando sostener unos a otros. No volví a casa esa noche. Fui hasta la casa de mi padre. Él todavía no sabía. El telegrama llegaría al día siguiente. Pero yo necesitaba estar allí. Necesitaba ser yo quien le contara. Cuando abrió la puerta y vio mi rostro, él supo. No necesité decir nada. Él solo me abrazó. Y los dos nos quedamos allí en la entrada de la casa llorando juntos. Más tarde, sentados en la mesa de la cocina, él preguntó cómo me había enterado. Conté la verdad, que yo había escrito el telegrama, que mis manos habían escrito las palabras que anunciaban la muerte de mi propio hermano. Él me miró con una expresión de horror absoluto y dijo: Elizabeth, no necesitas volver a ese trabajo. Has hecho suficiente. Pero yo sabía que volvería, porque no había otra opción. Volví al día siguiente. Me senté en mi silla, tomé el primer formulario y continué, porque eso era lo que la guerra exigía, que continuáramos. No importaba lo que nos costara, no importaba lo que perdiéramos, necesitábamos continuar. Ahora el sonido tenía un nombre, Thomas, y cada vez que presionaba una tecla, escuchaba su voz, riendo, hablando, cantando, y sabía que aquella voz nunca saldría de mi cabeza, que la cargaría para siempre, junto con todas las otras voces, todos los otros nombres, todos los otros rostros, porque esa era mi guerra, y yo ya la había perdido hace mucho tiempo. Los meses siguientes fueron borrosos. No recuerdo mucho de julio o agosto. Solo el movimiento mecánico de mis dedos, solo el sonido, solo los nombres. Dorothy me vigilaba constantemente, preocupada de que yo colapsara por completo. Pero no colapsé. Algo en mí se había endurecido, como si la parte de mí que podía sentir dolor se hubiera quemado completamente con el telegrama de Thomas. Y lo que quedaba era solo una cáscara, una máquina perfecta para el trabajo que hacía. Mrs. Patterson notó el cambio. No dijo nada, pero vi la forma en que me miraba, no con preocupación, con satisfacción. Finalmente yo era lo que ella siempre quiso que fuéramos: eficiente, despiadada, vacía. En septiembre, Alice dejó de venir. No hubo explicación oficial, solo desapareció. Ruth dijo que la habían encontrado en su apartamento, acurrucada en un rincón, murmurando nombres sin parar. La internaron en un hospital psiquiátrico. Nadie habló de ello después de ese día. Una nueva chica ocupó su lugar, y luego otra y otra. Comenzaron a rotar más rápido. Ninguna duraba más de algunos meses antes de quebrarse. Pero Dorothy, Ruth y yo, nosotras permanecimos. Las veteranas, las sobrevivientes, las que habíamos encontrado formas de seguir, viviendo a pesar de estar muertas por dentro. Fue en octubre que algo extraordinario sucedió. Llegó un formulario sin el sello usual de confirmado. En su lugar decía corrección: soldado James Patterson, reportado muerto en combate en julio. Ahora, encontrado vivo, prisionero de guerra liberado. Miré el formulario por largo tiempo. No entendía. Corrección, vivo. Llamé a Mrs. Patterson. Ella vino, leyó el formulario y por primera vez en años sonrió. A veces se cometen errores. A veces los reportan muertos cuando solo están desaparecidos. Este es uno de esos casos afortunados. Me entregó un formulario diferente. Uno que decía: el Ministerio de Guerra se complace en informar que su ser querido ha sido encontrado con vida. Escribí ese telegrama con manos temblorosas, no de dolor,
sino de algo que había olvidado que existía. ¿Esperanza? ¿Alivio? No lo sabía. Pero mientras escribía cada palabra, se complace en informar. Encontrado con vida. Será repatriado pronto. Sentí algo rompiéndose dentro de mí, pero no como antes. No como cuando escribí el nombre de Thomas. Esto era diferente. Era como si una grieta se abriera en la armadura que había construido. Y a través de esa grieta entraba luz. Terminé el telegrama. Lo pasé adelante y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de no sé qué. Solo sé que eran diferentes. Dorothy lo notó. Me miró con expresión confundida. Le mostré el formulario de corrección. Ella lo leyó. Y entonces ella también lloró. Y Ruth. Y las otras chicas. Todas lloramos ese día. Porque después de años de escribir solo muerte, finalmente habíamos escrito vida. Solo un nombre, de miles. Pero ese uno importaba. Ese uno probaba que no todo estaba perdido. Que a veces, muy raramente, había finales felices. Y necesitábamos creer en eso. Necesitábamos esa luz, porque sin ella no podríamos continuar. En diciembre de 1944, las cosas comenzaron a cambiar. Los formularios llegaban con menos frecuencia. Las batallas se estaban ganando. Los aliados avanzaban. Y aunque la guerra no había terminado, podíamos sentir que el final se acercaba. Mrs. Patterson nos dijo que probablemente el departamento sería cerrado en el próximo año, que nuestros servicios ya no serían necesarios por mucho más tiempo. Debería haber sentido alivio, pero no sentí nada, porque ¿qué haría yo cuando esto terminara? ¿Quién era yo sin este trabajo? ¿Podría volver a ser Elizabeth Hartley? ¿O esa persona había muerto hace mucho tiempo? En marzo de 1945, Dorothy me dijo que había solicitado transferencia a un trabajo administrativo normal, archivos, nada de telegramas, nada de muerte. Ella necesitaba salir antes de perder lo poco que quedaba de ella. Le pregunté si se sentía culpable por irse. Ella sacudió la cabeza. No, me siento culpable por haber quedado tanto tiempo. Nos abrazamos y cuando ella se fue, sentí como si perdiera a la única persona que realmente entendía lo que habíamos vivido. Ruth permaneció, yo permanecí, y las nuevas chicas que venían y se iban. Pero ya no era lo mismo. En mayo llegó la noticia. La guerra en Europa había terminado. Hitler estaba muerto. Alemania se había rendido. Las calles de Londres explotaron en celebración. Banderas, música, bailes, lágrimas de alegría. Pero en nuestra sala subterránea, silencio, porque para nosotras la guerra no había terminado. Todavía había formularios, todavía había nombres, soldados que habían muerto en los últimos días, familias que todavía necesitaban ser notificadas. Y nosotras necesitábamos terminar. Necesitábamos escribir hasta el último telegrama, porque esa era nuestra guerra y no podíamos dejarla sin terminar. El último telegrama llegó el 15 de junio de 1945. Soldado William Foster, 23 años, muerto en combate el 7 de mayo, un día antes del fin de la guerra, uno de los últimos. Miré el formulario por largo tiempo. Pensé en todos los nombres que habían pasado por mis manos. 7.342. Ese era el número final. 7.340. Y 2 vidas transformadas en palabras. Por mis dedos. Puse el papel en la máquina. Escribí cada palabra con cuidado, con respeto, con reconocimiento. Y cuando terminé, retiré el papel. Y me quedé sentada en silencio. Había terminado. Finalmente, había terminado. Mrs. Patterson nos reunió a todas esa tarde. Nos agradeció por nuestro servicio. Dijo que habíamos hecho un trabajo importante, necesario, que las familias merecían saber.
que nosotras habíamos dado eso y que ahora podíamos volver a nuestras vidas, volver a ser quienes éramos antes. Pero mientras salía de esa sala subterránea por última vez, mientras subía las escaleras hacia la luz del día, supe que nunca volvería a ser quien era antes, porque había visto demasiado, escrito demasiado, perdido demasiado. El sonido nunca me abandonaría. Clic, chasquido, quiebra. Lo escucharía por el resto de mi vida, pero también llevaría algo más, los nombres, todos ellos, Thomas, Christopher, Peter, William y miles más, los llevaría conmigo, como testigo, como memoria, como prueba de que existieron, de que fueron amados, de que importaron. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. El último telegrama llegó el 15 de junio de 1945. Soldado William Foster, 23 años, muerto en combate el 7 de mayo, un día antes del fin de la guerra, uno de los últimos. Miré el formulario por largo tiempo. Pensé en todos los nombres que habían pasado por mis manos. 7.342. Ese era el número final. 7.340. Y 2 vidas transformadas en palabras. Por mis dedos. Puse el papel en la máquina. Escribí cada palabra con cuidado, con respeto, con reconocimiento. Y cuando terminé, retiré el papel. Y me quedé sentada en silencio. Había terminado. Finalmente, había terminado. Mrs. Patterson nos reunió a todas esa tarde. Nos agradeció por nuestro servicio. Dijo que habíamos hecho un trabajo importante, necesario, que las familias merecían saber, que nosotras habíamos dado eso y que ahora podíamos volver a nuestras vidas, volver a ser quienes éramos antes. Pero mientras salía de esa sala subterránea por última vez, mientras subía las escaleras hacia la luz del día, supe que nunca volvería a ser quien era antes, porque había visto demasiado, escrito demasiado, perdido demasiado. El sonido nunca me abandonaría. Clic, chasquido, quiebra. Lo escucharía por el resto de mi vida, pero también llevaría algo más, los nombres, todos ellos, Thomas, Christopher, Peter, William y miles más, los llevaría conmigo, como testigo, como memoria, como prueba de que existieron, de que fueron amados, de que importaron. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Escribo estas palabras 60 años después. Tengo 82 años ahora. Vivo sola en una pequeña casa en las afueras de Londres. Nunca me casé, nunca tuve hijos. Trabajé como bibliotecaria después de la guerra, un trabajo silencioso, tranquilo, donde las únicas palabras que manejaba eran las de libros ya escritos. Pero todas las noches, cuando cierro los ojos, todavía escucho el sonido y veo los nombres, miles de ellos, desfilando por mi mente como una procesión sin fin. La guerra terminó hace décadas, pero para mí nunca terminó realmente. Dorothy murió hace 10 años, cáncer de pulmón. Todos esos cigarrillos finalmente la alcanzaron. Nos escribíamos cartas de vez en cuando. Nunca hablábamos sobre aquellos años. Nunca era necesario. Solo el hecho de saber que la otra seguía allí, que la otra recordaba, era suficiente. Ruth se mudó a Escocia. Perdí contacto con ella en los años 60. No sé si todavía vive. Espero que sí. Espero que haya encontrado paz. Alice nunca salió del hospital psiquiátrico. Murió allí en 1958. Tenía 35 años. A veces pienso que ella fue la más honesta de todas nosotras. Ella quebró y admitió que estaba quebrada. El resto de nosotras solo continuamos, pretendiendo estar enteras. Escribo esto porque necesito que alguien sepa.
Que alguien entienda que la guerra no solo mata a quienes van al frente, mata también a quienes se quedan atrás, a quienes cargan el peso de transformar esas muertes en realidad para otros. Yo maté a más personas que cualquier soldado, no con balas, sino con palabras. Y esas palabras me perseguirán hasta mi último aliento, pero también llevaré los nombres, todos ellos, como promesa, como testimonio, como prueba de que vivieron, de que fueron amados, de que importaron, que esta voz no sea olvidada, así como ninguna debería serlo.